Hoy, miércoles 23 de agosto de 2023, en la jornada matutina de nuestras actividades académicas como Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, concitamos nuevamente esfuerzos con el fin de hacer una reconstrucción analítica, geopolítica, histórica, sociológica, estratégica y táctica de un evento más de los muchísimos relacionados o derivados de la violenta acción de los grupos terroristas de filiación comunista contra los colombianos, esta vez en el municipio de Uribe Meta, al occidente del departamento. Y vamos a ver los hechos relacionados con una emboscada perpetrada por las supuestas disidencias de la cuadrilla 40 de las FARC contra soldados de la Fuerza de Tarea Omega que estaban dedicados a la erradicación de cultivos ilícitos y a la persecución de esta narcoestructura criminal en el área rural del mismo municipio, en las estribaciones de la cordillera oriental sobre el departamento del Meta, donde se inicia la Orinoquía. Llama la atención que este golpe sucedió en lo que ha sido históricamente considerado, por lo menos de manera imaginaria, como un santuario de las FARC después de la firma del Pacto FARC-Santos y desde antes, con la larga presencia de Tiro Fijo y sus secuaces en los alrededores de este municipio. Mucha historia por contar, mucha historia por escribirse y muchos hechos de sangre y de violencia contra los colombianos escenificados en las faldas de la montaña, en las semiplanicies y en la selva que rodean a este hermoso municipio olvidado por siempre del desarrollo nacional y ocupado por muchas décadas por el Partido Comunista y sus brazos armados, y su brazo armado las FARC, con el fin de constituir un emporio de crimen comunista contra la humanidad. Adelante, mi coronel. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza a diario la sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. A continuación escucharemos el mensaje institucional de Fundel para resaltar el drama de las víctimas del narcoterrorismo comunista contra los colombianos. Coronel, por la privilegiada ubicación de la región del Guanambú, al oriente del hermoso departamento que une la cordillera oriental con las selvas de la Amazonía y la Orinoquía, así como con el centro del país,
¿Podríamos determinar algunos aspectos puntuales de la importancia geoestratégica del municipio de Uribe Meta? Sí, mi coronel, aquí vemos en el mapa del departamento del Meta cómo desciende desde la cordillera oriental, que estamos resaltando aquí, con el puntero. La cordillera oriental desciende en una inclinación de 45 grados hacia el suroccidente y tiene una formación independiente que es la serranía de la Macarena. Y entre la Macarena y la cordillera está ubicado el municipio de Uribe, que inicialmente fue municipio al inicio del siglo XX, porque abarcaba también a San Juan de Arama, pero luego hubo un cambio y quedó de municipio San Juan de Arama y Uribe quedó como un corregimiento hasta que posteriormente fue nuevamente aprobado como municipio en una ordenanza departamental. Es una región que se inició con la explotación petrolera por los señores Uribe y Restrepo y finalmente guarda el nombre de este terrateniente en memoria de él. La única comunicación que tuvo este municipio con el resto de Colombia por muchos años fue por una pista que la construyeron los soldados, las fuerzas militares y la comunidad, e inclusive era destapada, una pista sin pavimentar. Y en los alrededores de esa pista se presentaron muchísimas veces ataques terroristas de las FARC contra los soldados que custodiaban la región y que generalmente acampaban allí al frente de la base militar. Inclusive el secuestro del teniente Malagón, que se hizo famoso en la liberación de la Operación Jaque, fue en ese cerro, ahí al frente de la pista y del poblado. El poblado es atravesado prácticamente por el río Tuda y sigue un cañón profundo que va subiendo hacia el páramo de Sumapaz. Y hacia el oriente, pues tiene una cercanía con un corregimiento muy conocido, La Julia, donde las FARC hicieron todo un emporio histórico, y lo mismo Puerto Nariño. Este municipio se convirtió desde finales de la década de los 60 en un epicentro de la llegada de los cabecillas principales de las FARC. Y todos los cabecillas, Jacobo Arenas, Jaime Guaracas, Tiro Fijo, Rigoberto Lozada Perdomo alias José, lo que fue el que le hizo la emboscada a las fuerzas especiales en el sector de San Vicente del Caguán, y otros terroristas que le dieron vida inicialmente a las FARC, tenían fincas aquí alrededor de Uribe Meta, fincas además muy desarrolladas para la cantidad de productos que salían de allá, agropecuarios, y eran de consumo de los bandidos, porque realmente no salían mucho hacia el exterior. También su selva fue descuajada por muchos años, primero por los colonos avariciosos y luego por las FARC para vender madera, y esa madera sirvió de recurso de ingreso para el financiamiento de las FARC, y muchos colombianos, especialmente de la capital y de otras ciudades, compraron o compramos muebles, puertas, closets para los apartamentos con madera traída de esa región, cuyo dinero final llegaba a las arcas de las FARC para financiar el terrorismo contra los colombianos. Un control estricto ejercieron las FARC sobre esa producción maderera, y de eso ni se menciona en el informe de la supuesta Comisión de la Verdad. El municipio es grande, como casi todos los municipios del Meta, realmente son 2 o 3 los municipios pequeños, los demás son de gran extensión, y está ubicado al occidente en lo que llama la región de la Macarena, los límites de Huila con el Meta y el Caquetá. Entonces limita con Huila y Caquetá al occidente el municipio, y está en el occidente del departamento del Meta y ocupa gran parte de la cordillera, y también tiene entrada prácticamente hasta la serranía de la Macarena. Es una zona bastante irrigada, por lo que desciende de la cordillera Generosa oriental, y también que nacen muchos cursos de agua en la serranía de la Macarena
infortunadamente utilizada como el epicentro de la violencia y el terror por parte de las FARC y sede por muchos años de los escondrijos del Mono Ojoy y del mismo Tiro Fijo. Ahora, el departamento del Meta está en todo el centro del país y al verlo es un departamento que articula el sur amazónico con el centro del país y nos deja una reflexión grandísima. Es que entre el Caquetá y Bogotá no existe la tal distancia que uno se imagina siguiendo la carretera, sino que por la cordillera es prácticamente pasar de un lado a otro por el occidente, el oriente de la cordillera y ya está en Bogotá. Se atraviesa parcialmente la Uribe, sube al páramo de Sumapaz y ya está en Bogotá y une al Caquetá con Bogotá. Y por el suroccidente está limitando con Guaviare, que es un emporio de mucho crecimiento de las FARC por el narcotráfico. Al oriente está limitando con Guainía y Baupés y al norte con Casanare y Boyacá y Cundinamarca, desde luego. Entonces quiere decir que es un departamento que estratégicamente tiene un valor fundamental para lo bueno y lo malo que se haga sobre el país. Solo que la geografía terrestre, la geografía para la comunicación terrestre sí es compleja y lo estamos viendo en estos días con las dificultades que hay en la vía Bogotá-Villavicencio. Pero de manera pedestre o de manera mular, el departamento del Meta es el sitio ideal para entrelazar todas estas regiones y para facilitarle a las FARC su crecimiento cualitativo, cuantitativo, con proyección hacia el oriente del Huila, el sur del Tolima y el occidente de Cundinamarca, es decir, a donde se unen las dos cordilleras, la central y la oriental. De hecho, en su libro Sueños y Montañas, en la entrevista que le hace el propagandista comunista Alape, Arturo Alape, a Tiro Fijo, él hace mucho énfasis en ese nudo que se forma allí, geográfico, en el cual él sentó todo su emporio y proyectó las FARC desde ese epicentro. Infortunadamente, como en Colombia, ni leemos, ni ponemos cuidado, ni analizamos, ningún funcionario público, ni oficial, ni militar, ni policial le puso cuidado, pero quien lee el libro, Los sueños y las montañas de Tiro Fijo, entiende ese proceso que se da en este sector que estamos viendo aquí, que es donde Tiro Fijo se hace fuerte y donde construye todo su emporio hacia la capital de la República, siguiendo lineamientos del Partido Comunista, con una larga etapa de hechos que hemos estudiado aquí desde la violencia tripartidista hasta el narcotráfico. Vemos que el municipio de Uribe está ubicado en esa región del Ariari, que se llama, en la región de la Macarena, corrijo, y que toca al municipio de Uribe, al municipio de Mesetas, Vistahermosa, la Macarena, y que limita por el sur y el occidente con San Vicente del Caguán. Entonces, cuando analizábamos la emboscada a las fuerzas especiales ocurrida aquí en San Vicente del Caguán, pues nos damos cuenta era que estos bandidos se movían en un triángulo eterno, San Vicente del Caguán, la Macarena, Uribe, o la Uribe, Vistahermosa, San Vicente del Caguán, o Vistahermosa, la Macarena, San Vicente del Caguán, siempre en ese sector, con proyección al Guaviare, donde la primera cuadrilla se metió por la misma época con el narcotráfico, o con extensión hacia el sur por todo el Caquetá a salir al Putumayo y el Ecuador o Perú, o al occidente subir la cordillera y estar en el Huila y pasar al Cauca o pasar al sur del Tolima, o subir por la cordillera y entrar a la capital de la República. Entonces, los mapas hablan, lo que no hay es análisis estratégico por parte de la dirigencia política, y mirar el mapa desprevenidamente sin análisis, sin ninguna inducción geopolítica, pues permite que los bandidos hagan de las suyas. Esta foto de aquí es espectacular, es uno de los tantos especies de cataratas y de balnearios naturales que tiene la región sobre el río Duda, que infortunadamente solamente los bandidos han pasado por allá, y algún fotógrafo como Andrés García Hurtado, que se ha metido a hacer registro gráfico de nuestra geografía,
o uno que otro periodista, o los mismos bandidos de las FARC, o los comunistas que sí tienen el permiso para andar por ahí sin que les pase nada, y han grabado imágenes tan impresionantes y tan espectaculares como esas que vemos ahí en esa cascada. Esta es una vista aérea del sector, y aquí notamos la pista, que ya está pavimentada, antes no estaba pavimentada, y al otro lado de la pista está el cerro de la seguridad, donde siempre las FARC atacaron a los soldados que se abandonaban por un día de cerro para hacer relevo o cualquier actividad. Al otro día de seguro había combate ahí, porque aquí en el caserío estaban viviendo los bandidos, los milicianos, que le pasaban toda la información a los delincuentes de los grupos de la cuadrilla 40 especialmente. Y este caserío, como vemos, construido de manera irregular, con asentamientos que fueron creciendo y se fue haciendo una ubicación de personas sin ningún plan de ordenamiento territorial, pero ahí creció y ya es un municipio. El cañón del río Duda subiendo hacia el páramo de Sumapaz es supremamente hermoso. Todavía tiene mucha flora alrededor de las dos márgenes del río, a pesar de los pesares, porque la naturaleza es tan buena ya que los campesinos, siguiendo una tradición antigua y nefasta, cuando llega el mes de enero, que hay sequía en el páramo, que hay mucho sol, muy poca lluvia, esa sequía se extiende un poco hacia el cañón del Duda, y lo que hacen los campesinos es prenderle candela a grandes sectores del monte, con eso lo descuajan y ahí siembran el frijol, que se da de muy buena calidad, pero que realmente le está haciendo un daño a la capa vegetal y al ecosistema, porque son muchas las especies que desaparecen en cada incendio de esos, pero cuando uno va patrullando por toda esa región para esa época, lo ve a menudo haciéndolo, y los campesinos sin Dios ni ley le hacen caso nomás a las FARC, lo que las FARC les autoricen, y los inspectores de policía pues no van a ir por allá, porque o son de los mismos o la guerrilla los saca corriendo. Y aquí vemos una obra extraordinaria que hizo el Ejército Nacional, que ha continuado, que es la pavimentación de la vía entre San Juan de Aragua y el municipio de Uribe. Y hay unos tramos que están muy bien pavimentados, y ha sido un trabajo grande de los soldados de Colombia, no reconocido. Entonces vemos que al hacer este resumen se unen un montón de cosas de esa realidad de la Colombia rural, que vemos la potencialidad que tiene este municipio y la desgracia de que esté dentro de ese eje de proyección estratégica del Partido Comunista y las FARC. Adelante, mi coronel. La violencia comunista de las FARC contra los pobladores de Uribe Meta suma más de 3 décadas. ¿Podríamos refrescar a nuestra audiencia algunos de esos lamentables sucesos para contextualizar el análisis del sangriento combate del ejército contra la cuadrilla 40 de las FARC el 13 de abril de 2022 en el área rural del municipio de Uribe, en el departamento del Meta? Bueno, hablar de antecedentes en Uribe Meta de un hecho, sí sería reconstruir gran parte de la historia de las FARC. Sin embargo, como estamos haciendo un ejercicio académico, tomemos algunos casos. Sabemos que este hecho que vamos a analizar hoy ocurre en el año 2022, prácticamente al final del gobierno Duque, y ya el preludio del ingreso al desgobierno del señor Petro. El pacto FARC-Santos, que se firmó finalmente a finales del 16, es un antecedente importante, y más para esta zona donde ha habido tanta desconfianza de las fuerzas militares y de los colombianos en general, porque que nos digan que ese emporio criminal de Uribe a cualquier colombiano, Uribe Meta a cualquier colombiano, que nos digan que ese emporio criminal cambió, pues es simplemente una utopía, y es algo que casi nadie cree. Solamente el señor Santos para que le dieran un premio Nobel, el general Mora y el señor Humberto de la Calle para decir que tiene la paz más perfectamente posible.
los demás colombianos dudamos plenamente de la efectividad de ese pacto allá en esa zona. Luego no, dentro de ese proceso al final, de una vez aparecieron las supuestas disidencias de Gentil Duarte y Mordisco, pero casi al tiempo se detectó la presencia de la segunda Marquetalia en Venezuela y la connivencia que había tenido la justicia colombiana con el terrorista Jesús Santrich al permitirle salir de la cárcel en medio de un espectáculo mediático aterrador, dejarlo ir a La Guajira para que el gago Joaquín Gómez le hiciera el resto del apoyo, sacándolo de Colombia y pasándolo a Venezuela, donde lo recibieron los cómplices de la narcodictadura de Maduro y las mismas FARC que conviven hace muchos años en Venezuela, y lo ubicaron en los campamentos, donde finalmente cayó como tenía que caer, como un delincuente, en una vendetta de narcotraficantes. El crecimiento cualitativo y cuantitativo del bloque oriental se debe primero a que allí se montó todo el epicentro del desarrollo organizacional, formativo y financiero y de estructura operativa de las FARC. Desde ahí salió la línea por muchos años para todas las actividades, inclusive era sitio de encuentro para preparar las instrucciones para las conferencias guerrilleras. Fue todo el espacio que le dio tanto renombre negativo al desgobierno de Belisario Betancur cuando convirtió esa región de Uribe Meta en el área donde todo politiquero corrupto que quería estar ante los medios de comunicación y ante la opinión pública viajaba a tomarse la foto con Tiro Fijo y Jacobo Arenas, entraban en las eternas borracheras del cabecilla stalinista, planeando cómo destruir el país, y todos le concelebraban. Ahí mismo se formó la Coordinadora Nacional Guerrillera y luego la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Desde esa misma zona se dirigieron los diálogos de Tlaxcala, los fallidos diálogos de Tlaxcala y Caracas. En esa misma zona burlaron la Operación Colombia el 9 de diciembre del 90, gracias a que un negrito, como le decía Tiro Fijo a sus espías, llamado Álvaro Leiva Durán, les advirtió que para allá iba la operación militar. El otro antecedente importante es que tras la muerte de Tiro Fijo y el nombramiento de Cano como cabecilla de la FARC principal, se fortaleció el Plan Renacer, que siguió después de la supuesta desmovilización y el Pacto FARC-Santos, con un crecimiento de las milicias bolivarianas en el sector de San Juan del Lozada. El tema va a que Tiro Fijo vivió los últimos años ahí en el sector de San Juan del Lozada. Era muy cerca donde estaba, y también estaba el Mono Jojoy, no era muy lejos de ahí. Y tampoco estaba lejos de ahí el Tornillo Lozada varias veces, inclusive en la operación que le decomisaron su computador y el diario de la holandesa, la terrorista holandesa Tania Niemeyer. Todos se movían por ahí. Lo que pasa es que el escondrijo de Tiro Fijo solamente lo sabía el Mono Jojoy y un poco una pequeña unidad de bandidos que llamaban la cuadrilla Isaías Pardo, pero ellos estaban siempre por ahí cerca. Y luego con la firma del Pacto FARC-Santos, como no se desmovilizaron esas milicias, ahora los tenemos de guardias campesinas de la zona especial campesina de Lozada, y eso es lo que es un emporio comunista, igual a lo que fue la Uribe o a lo que fue el sector rural de Cabrera en los límites entre Uribe y Cabrera durante los años 50. Ya tienen organización comunista, doctrina comunista, los niños aprenden desde su más tierna edad a amar al Partido Comunista y amar los ideales comunistas. Y seguimos en plena Colombia del siglo XXI conviviendo con esas atrocidades porque falta decisión política para entrar allá y poner todos los bandidos en su sitio y hacer que el Estado ejerza la institucionalidad. Eso es lo que hace falta allá. No es entrar a dar plomo solamente, como dice una distinguida candidata, y someterlos al plomo. Es que hay que someterlos es al imperio de la ley y el orden, que es otra cosa. Con las zonas transitorias, que ya sabemos que fue una burla, y los espacios territoriales, Uribe Meta adquirió
una doble condición. Ahí están los supuestos desmovilizados, pero ahí también están los bandidos de la segunda Marquetalia que se está tratando de ubicar, más los bandidos de Mordisco que se mueven como Pedro por su casa, pero ahí estamos en paz. Según Petro, ya la paz está de un hilo y eso no existe, pero la realidad es que quien vaya allá, ahí los encuentra, siguen los mismos bandidos y no es como dice el señor González Pozo, que son nuevos reclutamientos. Desde luego han reclutado a otros, pero son los mismos de siempre que han controlado el narcotráfico, que son oriundos de la región, que son familiares de personas que viven en todos esos municipios y que han tenido el control territorial consentido por el Estado colombiano, sobre todo por la dirección política. Después del Pacto Far Santos hubo una primavera del narcotráfico que tiene de alguna forma mucha relación con lo que hay en la Uribe, con lo que hay en esa zona, por lo que ya vimos su ubicación geográfica y su cercanía con el Guaviare, con el Caquetá, con el Meta, con el resto del Meta, o con la Amapola hacia la parte alta de la cordillera. Otro antecedente muy notable es que no solo después del Pacto Far Santos, sino antes del Pacto Far Santos y después de todo lo que hemos visto, la propaganda por la paz es permanente. No hay nadie más enamorado de la paz en este momento que Iván Mordisco. Él es el pacifista número uno, pero todos los días asesina, mata, roba, secuestra, delinque, violan niños, reclutan niños, amedrentan comunidades, cometen mil barbaridades, pero todo es por la paz. Que la culpa es del Estado que no ha permitido la paz, porque ellos quieren la paz. Entonces, la paz es que hay que perdonarles todo lo que han hecho y fuera de eso entregarle el país a que lo gobiernen y desaparecer el capitalismo y llegar a un remanso de paz comunista. Y vemos que ese sitio, por su ubicación geográfica, es un punto importantísimo de control y de contacto para lo que hagan las redes urbanas y las redes rurales de los departamentos de Huila, Meta, Caquetá y Guaviare como mínimo, porque el bloque oriental se extendía a más regiones y ahí está con el epicentro en esa zona. Entonces, podríamos decir que estos antecedentes son un bosquejo de los contextos estratégicos y geopolíticos de la región relacionados con el crecimiento de las FARC y con los hechos de violencia que se han presentado en Uribe después de la firma del Pacto Far Santos. Tras la firma del Pacto Far Santos en el Teatro Colón en diciembre del 2016, la violencia comunista de la FARC contra los colombianos se reinició con fuerza en el municipio de La Uribe Meta. Podríamos recuperar para la memoria colectiva algunos episodios relacionados con esta conducta criminal del brazo armado del Partido Comunista Colombiano. Sí, ahí vemos una página web que se llama decibeles.com.co, que nos relata en uno de sus apartes en la sesión judicial que el 31 de julio de 2018, o sea, menos de un año y medio, después de la firma del Pacto Far Santos, del supuesto acuerdo más perfectamente posible y de que las señoras no iban a poner sus hijos para que los mataran en la guerra y de que la guerrilla, si no se le entregaba lo que pedía, se venía a las ciudades a destruirlas, decía el señor Santos. Ahí vimos que eso era una farsa y un engaño. Una operación común y corriente con el perrito que vemos en la foto. Los soldados incautaron o llegaron a un depósito donde las FARC tenían 29 minas antipersonas, las vemos ahí en la foto, para luego colocarlas en los caminos por donde se mueven los soldados con el fin de causarles afectaciones graves a las tropas que los persiguen. Eso ocurrió en la vereda Llavías. Esa vereda tiene la historia, mejor dicho, en Uribe Meta uno oye nombrar de la vereda Llavías o la vereda Santander y ya le están hablando de terrorismo puro. Porque primero el campesinado que existe allí en ese par de veredas son hijos de colonos comunistas desde los años 50 e hijos de guerrilleros que quedaron lisiados o que se retiraron de la acción armada y continuaron armando esas zonas de apoyo. Y en la región de Llavías son muchos
anotaciones que hay en los documentos de las FARC, que pasó eso, que pasaban cosas relacionadas con la violencia. Entonces allí opera la cuadrilla 40, que le cambiaron de nombre y le pusieron nombre Jacobo Arenas, ya que pues, esa fue la zona donde más este terrorista instruyó a otros para que multiplicaran el crimen contra Colombia. Tenían ese depósito. Pero aquí vemos otro que lo encontraron 4 meses después de ese hecho, y es que vemos 46 artefactos explosivos encaletados, como dicen ellos, pero listos para utilizar. Y ahí vemos cilindros bomba, granadas tipo mortero artesanal de altísimo poder, las vemos aquí, y minas antipersona de gran tamaño para colocarlas sobre las vías donde se mueven los vehículos. Entonces vuelve uno a preguntarse, ¿cuál era la paz tan perfecta que firmaron si después de un año de estas operaciones el ejército seguía encontrando todas estas minas? Y luego, otros 6 meses después, encontraron estas minas un poco más sofisticadas también, enterradas, listas para ser activadas al paso de una patrulla, como vemos, todas conectadas una con otra con cables. Los soldados las desenterraron. Afortunadamente no ocurrió ninguna tragedia, pero ahí la vemos. Una cantidad de explosivos muy bien conectados con cables y listos para activar a la distancia con un explosor. Entonces, nos muestra la sevicia, la maldad. Vemos que son unas botellas con explosivo por dentro y rodeadas con la cadena de bicicletas. Al deducir, la explosión se convierte en una especie de granadas que lanzan los perdigones en diferentes direcciones, y por ser redondos, pues entonces van a adquirir velocidad en el aire, van a adquirir dispersión y van a afectar a la altura del cuerpo humano a cuantas personas estén alrededor. Esas son técnicas vietnamitas y ahí lo vemos. Casi no es conocida esa de la cadena de la bicicleta, pero ahí la estamos viendo. Entonces, esas serían 4 o 3, mejor 3 hechos demostrables, concretos, de los muchísimos, porque hubo combates, hubo secuestros, corporaciones, pero que queríamos resaltar esos 3, porque después de que firmaron el pacto más posiblemente perfecto, más perfectamente posible, que nos decían de la calle y Mora, ahí lo que estamos viendo es otra cosa. ¿Cómo relató Caracol Radio los hechos relacionados con el sangriento combate del ejército contra la cuadrilla 40 de las FARC el 13 de abril del año 2022 en el área rural del municipio de Uribe, en el departamento del Meta? Bueno, Caracol Radio hizo una descripción muy breve con base en un comunicado de la Fuerza de Despliegue Rápido y lo tituló Fuerzas Militares, disidencias de las FARC asesinaron a 4 militares. Hemos estado siempre en desacuerdo. ¿Cuáles disidencias de las FARC? Las FARC asesinaron 4 soldados, ese debería ser el titular, porque de disidencias no tienen sino el nombre que les ponemos de este lado, ya que ellos mismos dicen que son las FARC. Ellos nunca dicen que son disidencias. Entonces, si ellos mismos dicen que son, ¿por qué tienen que llamarlos disidencias? O esos nombres folclóricos que se inventaron el ministro Pinzón y Juan Manuel Santos, que gaos ni que nada, terroristas de las FARC simplemente. Bueno, y resalta los nombres del sargento viceprimero Javier Aldruán Torres Hoyos. Sargento viceprimero ya es una persona de 36 años, más o menos 35 años, ya es una persona de suficiente experiencia en el ejército, padre de familia, obviamente, estaba cumpliendo con su deber y allá cayó, comandante del pelotón. José Joaquín Bonilla Torres, Luber Iván Sánchez Silva y Daniel Eduardo Morales González. 4 colombianos que entregaron sus vidas en defensa de la ciudadanía, que fueron emboscados por terroristas y afectados por la violencia narcoterrorista de las FARC. Y ese mismo día resultó herido un soldado
y se perdió una ametralladora y 4 fusiles Galil, una emboscada tenaz. Y los hechos, pues obviamente fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, pero al ritmo que vamos con el señor Petro, con la debilidad de carácter que ha demostrado y con esa manera folclórica que el señor González Pozo, que va a negociar con ellos, dice que hasta ahora se van a conocer y que son unos grupitos pequeños y que eso no tiene nada que ver, pues ahí sí estamos perdiendo todo el andamiaje. Y con los negociadores que nombró Petro, ni para qué nombrar, el terrorista o Joaquín Posada, o alias Joaquín Posada, nombre de Jessy de Arteta, que se escapó de Colombia para esconderse en Barcelona, y lo llamó desde allá. Y lo mismo el otro que va a negociar en nombre de los colombianos con estos delincuentes, el tal Gafas, que tenía secuestrada a Ingrid Betancourt. Y de comodín pusieron ahí al dirigente politiquero Valencia Cosio, que no va a tener mayor margen de maniobra en ese encierro que va a tener en esa mesa. Entonces, ¿a qué estamos jugando los colombianos? ¿Qué esperamos de esta calidad de bandidos que cometen todos estos crímenes, pero que son desconocidos por la contraparte o que tienen la connivencia de quienes van a estar en la mesa? Es que haciéndoles combinándolos a que se desmovilicen. Entonces, ese fue el hecho y así lo narró la cadena Caracol. Gracias, mi coronel. ¿Cómo relató el diario El Heraldo de Barranquilla los hechos relacionados con el sangriento combate del ejército contra la cuadrilla 40 de las FARC el 13 de abril de 2022 en área rural del municipio de Uribe, en el departamento del Meta? Pues el periódico El Heraldo dice que el 13 de abril, era un miércoles, año 2022, las tropas iban patrullando la zona, buscando a los bandidos, lo estaban esperando, ya localizados, los emboscaron, mataron a los 4 militares que está ahí, y que luego el comandante de la Fuerza de Tarea Omega publicó un comunicado en el cual lamentaba la muerte de sus soldados y relataba lo que había sucedido. Y la foto de la agencia Reuters de unos soldados moviendo unos cadáveres después de un combate. Pero básicamente reportó lo mismo, de que en esta zona nunca hubo ningún acuerdo de paz y por la cercanía al Caquetá, ahí seguían vigentes las FARC cometiendo delitos. ¿Cómo reportó los mismos hechos de la revista Semana? Con una foto de unos soldados en formación, con el título Lo Último, 2 puntos, asesina a 4 militares en el departamento del Meta, un resumen de lo que pasó, un resumen del comunicado de la Fuerza de Tarea Omega y un tuit que colocó el general Luis Fernando Navarro en las redes, un mensaje de tuit, ahora lo llaman de X, resaltando que habían sido asesinados estos soldados, lamentando desde luego el crimen y denunciando ante la comunidad nacional e internacional el lamentable suceso. Entonces, más o menos, los informes son coincidentes en los 3 medios que hemos mencionado. Trajo la firma del Pacto FARC-Santos paz a la región de la Macarena en el Meta, en particular el municipio de Uribe. No, no la trajo, porque aquí vemos la foto, nuevamente el periódico El Tiempo, en primera página lo publicó, 4 militares muertos tras emboscada de las disidencias en el Meta. Está el sargento y los 3 soldados, la foto con sus nombres, y ya en el texto resalta, pues además de los nombres de los soldados, más o menos cómo ocurrieron los hechos, resalta que están bajo el mando de Gentil Duarte, quien para la época todavía no ha sido eliminado en Venezuela por los otros narcotraficantes de las FARC, y también resalta que los soldados fueron atacados con explosivos y con ráfagas de fusil. Fue una emboscada típica de las que han cometido históricamente las FARC, con ese tipo de explosivos como el que vimos en las fotos,
y con apoyo de fuego de lado y lado, aprovechando las características del terreno y quizás el error de los soldados que cayeron en el sector donde estaba el campo minado y luego fueron rematados hasta con tiros de gracia. Entonces podríamos decir, mi coronel, que con esos hechos no trajo ninguna paz, que fue un engaño, que fue una ilusión, que se le vendió al pueblo colombiano una idea completamente mentirosa de una realidad que se vive allá, y que ahí tenemos a las FARC, no disidencias, sino las FARC, están ahí y son el brazo armado del Partido Comunista y no han cambiado su plan para tomarse el poder, y que la única diferencia con las FARC que le hicieron tanto daño a Colombia durante las últimas 4 décadas es que ahora los principales cabecillas están en el Congreso, que tienen unas zonas territoriales bajo el control de ellos en el resto del país, y que aquí en Uribe Meta unos que se dicen ser disidencias están peleando con otros bandidos por el control del narcotráfico y los corredores, pero que siguen exactamente las mismas actividades de organizar la población civil, fortalecer las milicias bolivarianas, Partido Comunista clandestino, y avanzar en el proceso revolucionario, como lo han hecho siempre, con el apoyo de los mismos que apoyaban a los que ahora son honorables congresistas. O sea, ha habido es como un relevo generacional en el monte, más no un cambio estratégico en su proyecto. Mi coronel, podemos escuchar el mensaje institucional mediante el cual nuestra fundación resalta en primer plano el drama de los niños víctimas de la violencia narcoterrorista de las FARC. Con base a los hechos analizados respecto al sangriento combate del ejército contra la cuadrilla 40 de la FARC el 13 de abril del 2022 en el área rural del municipio de Uribe, en el departamento del Meta, es conveniente hacer algunas reflexiones estratégicas y tácticas a nuestra audiencia para resaltar el sacrificio de nuestros soldados y la esquividad de la paz en Colombia con los grupos narcoterroristas de filiación comunista. Y en primera medida, tenemos que, paralelo con el argumento de la paz, y complementario al pacto Farsantus, que era de paz, lo único que ha habido es un sostenimiento, una conservación, un mantenimiento, un statu quo del terrorismo contra los colombianos. Lo estamos viendo aquí con hechos, pero llama la atención que en el informe de la supuesta verdad, que se habla del posacuerdo, el señor de Rux no menciona esto, ni ninguno de sus, entre comillas, investigadores sociales, ¿no? Le dan la vuelta y todo el tiempo es hablando de las causas sociales y de las soluciones. Parece como un comunicado del ELN en su redacción y en su contenido, pero no mencionan estos hechos puntuales. Es la forma como las FARC se dividieron en dos, la segunda Marquetalia, que es de la misma línea del Partido de la Rosa, y los de Gentil Duarte, que por intereses netamente financieros se partieron de esos cabecillas y están dedicados al crecimiento cualitativo, cuantitativo, geométrico y matemático. Y se hablaba al principio que eran 300. En este momento ya los medios de comunicación y los analistas hablan
de cerca de 4.000 bandidos. Y si las FARC supuestamente entregaron o se rindieron 8.000, como dijeron ante la ONU. Pero de esos 8.000 sabemos que 2.000 están en la Marquetalia y 4.000 en la otra, pero los otros 2.000 están en las ciudades o están en Cuba estudiando y ahí están las FARC otra vez. Entonces, ¿cuál es el cambio que ha habido? Pero están buscando la paz, ¿no? Hay una intención estratégica de las FARC y un manejo de estratagemas que es muy claro. Por lo menos aquí en la Fundación lo tenemos claro, pero parece que la dirigencia política, la academia ni los medios de comunicación lo tienen claro. Pero aquí lo tenemos claro. Hay un plan muy bien definido con una cantidad de artilugios, ardides, trampas, engaños y estratagemas que les está funcionando. Hay unos nexos que son innegables, que son evidentes. Además, los documentos, todo el mundo lo dice, menos el gobierno, menos los que tienen que tomar las decisiones. Son los nexos de las FARC con las mafias, que no son de ahora, sino de siempre. Y más ahora que los carteles mexicanos parece que se adueñaron del narcotráfico en todo el continente y tienen ramificaciones sólidas aquí en Colombia, Venezuela, Ecuador, acaban de matar a un candidato presidencial, Perú, Chile, pero eso parece que a los analistas de seguridad y los expertos de seguridad que aparecen en los medios no les dijera nada. Están ejerciendo el terror total en la población civil por medio de las milicias bolivarianas, el movimiento bolivariano clandestino y el Partido Comunista Clandestino, muy bien enmascarado, con guardias campesinas, guardias indígenas, comunidades agrarias, zonas territoriales controladas por ellos y el Estado y los colombianos mirando para otro lado, porque grave es que Shakira pierda la demanda con Piqué. Eso sí es gravísimo para los colombianos, pero grave. Que los bandidos de las FARC sigan matando campesinos y sigan matando soldados, eso no es grave. No, porque mañana, pues ya dentro de poquito comienza la eliminatoria para la Copa Mundo nuevamente y entonces la duda es si James Rodríguez está al nivel o no está al nivel, o si David Ospina todavía es el arquero o traemos a otro. En eso estamos con los colombianos, mientras el país se desangra de una manera atroz. Hay evidentes consecuencias de los diálogos farsantos que son negativas y nocivas para Colombia. Las estamos viendo con hechos y las estamos viendo que las matizan, las tuercen y las desdibujan con un informe que no dice ninguna verdad, pero que día a día recibe respaldos y espaldarazos del Estado colombiano, del gobierno colombiano y lo que es peor, de hasta universidades que se llaman de derecha que le dan espacio al curita para que vaya a decir mentiras de una verdad que no contó. Hay una guerra a muerte contra la segunda Marquetalia y contra otros bandidos, pero eso no quiere decir que hayan perdido el foco ideológico. El foco ideológico es el mismo que les trazó el Partido Comunista. Hay un reclutamiento de estudiantes en las zonas rurales y urbanas y de campesinos e indígenas menores de edad, porque ya sabemos que el método es reclutarlos para ponerlos como carne de cañón, forjarlos en la guerra, ya que es la teoría del mono jojoy. Si él entró a los 13 años de edad a las FARC y llegó a ser el cercano a Tiro Fijo, él es el ejemplo para seguirlos todos. Y lo mismo con Gavino en el ELN. Si Gavino comenzó a los 12 años siendo la estafeta de Fabio Vázquez y llegó a ser el cabecilla del ELN, ¿por qué un campesino o una campesina no puede serlo? Entonces lo llevan desde niños y se encuentran con sádicos pedófilos como el Tornillo Lozada, que los violaba por parejos, fueran hombres o mujeres, para hacer parte del proceso, para que más adelante, cuando ellos crezcan, sean violadores y se repite el ciclo de la nefasta cadena. Y ahí estamos y llevamos 60 años en lo mismo, pero a este ritmo, con estos desgobiernos y esta falta de claridad, lo único es que dentro de 30 años seguiremos hablando de la misma violencia cíclica y los mismos fenómenos. Hay una trascendencia estratégica, geopolítica y táctica del despliegue estratégico
desde esa región hacia los departamentos de Huila, Caquetá y Meta, que parecería ser que a pesar de los hechos, a pesar de los testimonios, a pesar de la voluminosa cantidad de documentos y de pruebas que hay, como que nadie la ha entendido, como que hasta las mismas fuerzas militares entraron durante el comando del general Mejía en un adormecimiento creyendo que ya la paz se había dado, y hablando de la doctrina de Damasco y de otros temas, y no de la realidad que allí se vive y que no se ha superado. Y si las fuerzas militares, que son las que más le han puesto el foco a esto, no lo entendieron así, pues mucho menos lo van a entender los civiles, que repetimos, están más pendientes del último matrimonio de Shakira o del nivel de Nairo Quintana, Egan Bernal en las competencias deportivas, y que no les interesa mucho este tipo de noticias que son las que están definiendo nuestro futuro como país. Y como siempre lo resaltamos aquí, ese triángulo de nexos internacionales, terrorismo y diálogo lo vemos. Sabemos que hay hasta universidades, centros financieros, bancos que les manejan dinero en el exterior, que mueven sus fichas para que todo esto se mantenga el statu quo en contra de Colombia y a favor de la delincuencia. ONGs que los legitiman, y siempre el cuento de que hay que dialogar para que no haya violencia. Pero ese diálogo, ya lo sabemos, es lo que le conviene a los bandidos, no al país. Mi coronel González, el turno es suyo. Gracias, mi coronel. Comentario para la edición del día de hoy, 392. La prensa reseñó el asesinato de 4 heroicos soldados el 13 de abril del 2022 en Uribe Meta, como una de las muchas masacres cometidas por las FARC. Eso demuestra cómo el pacto Timochenko-Santos fue toda una mentira, pues ese grupo terrorista siguió delinquiendo contra el pueblo colombiano. O sea, que de nada sirvieron los largos y costosos años de estadía en la comunista isla de Cuba, ni los falsos y costosos actos protocolarios que se dieron en el Teatro Colón en Bogotá y en el Centro de Convenciones de Cartagena. Con razón, pudimos ver cómo cuando estos dos mentirosos personajes se dieron la mano para supuestamente reafirmar el fiel cumplimiento de ese acuerdo, el señor Santos miraba hacia el suelo porque sabía que el sonriente y burlón terrorista que tenía al frente no le cumpliría lo prometido. Pero también sabía que sería famoso con un inmerecido premio de fama mundial por ese engaño al pueblo colombiano. Y que para mayor ofensa, después de entregada la presidencia que el ingenuo pueblo colombiano le concedió de ocupar el más alto cargo de la nación, podría disfrutar tranquilamente y sin ningún remordimiento moral ni riesgo de pena judicial la tan grave traición. Pues cuando consultó al pueblo sobre si le autorizaba firmar ese falso convenio, el pueblo le ordenó por medio de votación mayoritaria que no lo firmara, porque el bandolero lo incumpliría, como así ha sucedido durante estos últimos años después de tan supuesto y firme tratado al que las partes se comprometieron, y por el cual el mismo presidente ordenó darles propiedad de tierra y viviendas en distintas partes del país a los criminales, con la eufemísticamente llamadas zonas territoriales o espacios transitorios, cuales nuevas repúblicas independientes como la de Marquetalia, como si estuviéramos repitiendo la historia de hace 60 años. Así como una multimillonaria partida presupuestal de subsidios económicos, y hasta curules en el Congreso sin haber surtido el proceso de una elección democrática. Privilegios que no han servido para nada en el logro de la paz para el pueblo colombiano. De tal forma que el tan mencionado pacto terminó siendo un acto de tiranía por parte del señor Santos, imponiéndonos y concediendo privilegios por fuera de las normas de la democracia. Infamia que lo cobijará por todo el resto de su vida y para los anales de la posteridad. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Alarcón, adelante. Pues mi coronel, buenos días. Recibimos en el Facebook
el saludo de felicitación de mi general Vázquez, del capitán Peña, entre otros. Seguimos asistiendo impávidos e inertes a ver el accionar de los comunistas narcosubversivos en medio de una orden para cese al fuego, solo cumplido por una de las partes, la legal, la de la fuerza pública, lo que sigue ocasionando asesinatos, secuestros, atentados terroristas que no causan mella en medio del silencio del gobierno. Mi comentario para el día de hoy se llama Protectores de la Niñez. No sabría qué pensar al momento, viendo que no se manifiesta o pasa inadvertido el hecho que se tornó en viral un video donde un menor de edad uniformado en camuflado y con brazalete del ELN, hijo de padres guerrilleros, ambos fallecidos según su versión en combate, nacido en medio de la selva, en medio del conflicto, muy seguramente lleno de odio y aversión por la fuerza pública y todo lo que venga del exterior de su medio, la selva, llegando a un potencial ser que solo piensa en la forma de tomar venganza de los supuestos sesgados autores culpables de su destino de vida. Este execrable hecho nos obliga a pensar en la cantidad de generaciones que han pasado por este disque santuario de las FARC en esa puerta de entrada del municipio de Uribe, desde épocas en las cuales la mano del Estado, por conveniencia y arreglos superfluos, pero efectivos, mantuvieron sin control esta situación. ¿Cuánta niñez que ha llegado a la adultez violentando sus derechos a pesar de nacer y formar organizaciones no gubernamentales y las mismas organizaciones como la ONU o la OEA con sus dependencias disque protectoras de los derechos humanos sin que se desarrolle una acción efectiva para evitar que esto siga sucediendo y por el contrario premiando y perdonando a los verdaderos delincuentes violadores sin importar sexo ni edad, sesgando de plano la mejor parte de la vida de un ser humano, cual es la niñez, y vivirla junto con sus padres. Pero ni qué hablar de la acción por parte de la justicia, que parece inexistente, o mejor, inaplicable, pues se cumple la ley del embudo, lo ancho para los violadores y lo angosto para quienes los combaten. Insisto en el hecho que debemos tener en cuenta la historia vivida en nuestro país. De lo contrario, en forma irremediable, tendremos que volver a vivir esa violencia para el caso nuestra desamparada niñez. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Mi coronel Saldaña, buenos días. Buenos días, mi coronel. Buenos días, compañeros de esta aula máxima de Fundel. Reflexión al 393 episodio de la memoria histórica de Fundel, miércoles 23 de agosto de 2023. Objetivo Colombia. En un país como el mío, Colombia, en donde no hay formación política ni ética y en donde se piensa algo, se dice lo contrario a lo que se piensa y se hace lo primero o ninguna de las dos cosas, es difícil encontrar la paz y el progreso. Al hacer la anterior afirmación, no es nada sorprendente lo que la senadora Cabal manifiesta en sus declaraciones de las que hemos venido tratando en episodios anteriores, hablando de las amenazas del atentado contra su humanidad. A veces pienso que la senadora confunde las ideas que desea expresar. De un lado, agradece a la fuerza pública el haberse enterado a tiempo de esta amenaza contra ella
y al momento arremete contra la institución militar, pero en todos los casos no es precisa ni decidida a estar en contra de los procesos de paz. En resumen, habla con abstracciones y sin comprometerse decididamente en contra del gobierno, porque ni siquiera ha promovido una moción de censura en contra del ministro de Defensa por tantos exabruptos. Claro, esto no es raro en los políticos colombianos. Con mucha solemnidad manifiesta que la noticia de sus amenazas fueron engavetadas por supuestamente el comandante del ejército. Y de consumarse el atentado, de pronto él debería responder. Lo que le extraña mucho, sabiendo que el anterior y este tratado de paz le saben a cacho. SIC. Así habla ella. Y que además ha ayudado desde soldados hasta oficiales, porque quiere mucho al ejército. Manifiesta igualmente que se engavetó el documento porque hacerse conocer podría afectar el proceso de paz. Dos acotaciones a lo anterior. Una de ellas, el sentido de engavetar algo es no prestarle atención o ser indiferente al caso del que se trate. En esta eventualidad, es decir, al no hacer conocer la amenaza a las posibles víctimas, no puede tomarse a las ligeras. Que el caso no se diera la trascendencia o se descuidara la seguridad de estas personalidades. Esas subjetividades le hacen mucho daño a la institucionalidad. Si la señora senadora está o estuvo en desacuerdo con los procesos de paz, hágale saber a su jefe político y propóngale promover un debate para evitar que se lleven a cabo. Por otra parte, ayudar a soldados, como dice ella, y oficiales, pues no sé de qué manera lo hace. Querer a una institución como las fuerzas militares, muy bueno, pero ayudar y sobre todo apoyar a la institución que combate a los delincuentes es un deber de todos los políticos que de verdad luchan por la democracia. Por lo tanto, señora senadora, y políticos, especialmente los que se hacen llamar de derecha, sean coherentes con lo que piensan, digan y hagan. Lo demás es beatería, por decirlo menos. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, mi colega, muy amable. Vicencio. Pues este lugar de Colombia, la Uribe Meta, centro del conflicto durante décadas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues son los hijos de los abuelos, los que han permanecido allí por siempre. Entonces es normal y es común y corriente que todos los que habitan en este sector están vinculados directamente con el narcotráfico y específicamente con la FARC. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vicencio. Entonces, viendo los 3 puntos de vista de ustedes y en torno a lo que hemos analizado, la primera reflexión que nos salta a la luz es el desconocimiento, la manipulación con fines politiqueros y la realidad de lo que se vive en el terreno. Entonces, por un lado vemos la realidad con el reclutamiento de niños, con el engaño a la población, con la falta de claridad de las dirigencias políticas frente a lo que ha ocurrido históricamente allí. El desconocimiento lo vemos porque no se entiende el plan estratégico de las FARC, porque se quiere sacar ventajas sobre un adversario que las tiene todas sobre la mesa de conversaciones y en el terreno, ya que controla a la población, que es la que le sirve de mampara y de escudo.
y la manipulación que se quiere dar por parte de dirigentes políticos, como el caso que menciona mi compañera Saldaña, de la señora dirigente política que sueña con gobernar el país al estilo Bukele, que si llegara a ocupar el cargo entraría rapidito, más de lo que nos imaginamos, en conflicto con el mando militar, porque es de ese pensamiento o de esa forma de concepción es que las fuerzas militares y de policía son sus esbirros personales, son con quienes puede disponer para hacer lo que se considere que es la solución, especialmente utilizando la fuerza de manera tosca y de manera agresiva y sin ningún raciocinio sobre el país. Entonces vemos eso es un oportunismo politiquero, una manipulación, un desconocimiento y una realidad de un conflicto que de mil maneras nos lo escudriña y nos lo pone sobre el tapete cada vez que lo analizamos en los distintos hechos, pero que seguimos como colombianos en contexto y en conjunto desubicados frente a esos hechos. Llegamos al final del ejercicio, este análisis que hemos hecho en el día de hoy, y continuaremos mañana con un nuevo episodio, porque son muchos los hechos que hay en torno al conflicto armado por analizar, por reconstruir, por poner en primer plano. Un feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Muchas gracias para todos. Gracias, coronel. Gracias a todos. Feliz día. Feliz día.